Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría, energía y muchísimas cosas buenas. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí hoy, porque el tema que vamos a tratar es simplemente mágico, una verdadera joya que merecía ser compartida. Hoy nos vamos a sumergir en una historia de amor que trasciende fronteras, que desafía el tiempo, que nos hace creer en la magia del destino y que, estoy seguro, les va a tocar el corazón. Vamos a hablar de amor eterno en Turquía, el romance de Mert y Afra es para siempre. Sí, amigos y amigas, presten mucha atención, porque hoy vamos a explorar esta apasionante historia, llena de momentos inolvidables, paisajes espectaculares y sobre todo, un amor que te atrapa y te envuelve desde el primer instante. Y antes de que empecemos no puedo dejar de pedirles algo súper importante, algo que para mí es fundamental, suscríbanse al canal. Suscríbanse ya. Activen la campanita de notificaciones, esa pequeña campanita que está ahí, al lado del botón de suscripción, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme siempre hay algo interesante, algo emocionante, algo que compartir. Desde historias inspiradoras hasta reseñas, curiosidades y análisis profundos, siempre hay algo nuevo para descubrir. Suscríbanse ahora mismo, no se pierdan nada de nada, y únanse a esta comunidad de amantes de las historias, los viajes y la buena vibra. ¿Es un trato? Bueno, ahora sí, entremos en materia. Prepárense para dejarse llevar por la magia. ¿Quiénes son Mert y Afra? Para aquellos que quizás no estén familiarizados con esta maravillosa historia, les cuento, Mert es un hombre turco con una personalidad arrolladora, un carisma que te atrapa y un corazón de oro. Es de esos personajes que te enamoran desde el primer momento con su mirada profunda y su sonrisa cautivadora. Y Afra es una mujer, ya lo verán. Una mujer fuerte e independiente con una belleza que irradia desde el interior, con una inteligencia deslumbrante y un espíritu libre que la hace única. Ambos, Mert y Afra, son los protagonistas de una historia que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su amor, aunque ficticio para muchos, representa una conexión tan fuerte y profunda que es difícil no sentirse conmovido por ella, es difícil no creer en la magia, es difícil no suspirar con cada mirada, con cada gesto, con cada palabra que se cruzan. La historia de Mert y Afra en sus diferentes adaptaciones, ya sea en forma de serie de televisión, película o novela, ha logrado tocar la fibra sensible de millones de personas en todo el mundo, y no es para menos. Es un reflejo de lo que todos buscamos, un amor verdadero, un amor incondicional, un amor que perdure a pesar de las adversidades. Y por supuesto el escenario de su amor es nada más y nada menos que Turquía, un país con una rica historia, una cultura fascinante y unos paisajes de ensueño. Imagínense, mezquitas imponentes con sus cúpulas majestuosas y sus minaretes que se elevan hacia el cielo, mercados bulliciosos, llenos de colores, aromas y sabores exóticos, playas paradisíacas con aguas cristalinas y arenas doradas donde el sol besa la piel, y montañas majestuosas con cumbres nevadas y valles verdes que te dejan sin aliento. Todo esto enmarcando la historia de amor de Mert y Afra. Es como si el país entero fuera un testigo silencioso de su romance, contribuyendo a crear una atmósfera de ensueño, una atmósfera mágica que te transporta a otro mundo, un mundo donde el amor lo puede todo. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que la historia de Mert y Afra sea tan especial? ¿Por qué ha resonado tanto en el corazón de millones de personas, traspasando barreras culturales y lingüísticas? Bueno, creo que hay varios factores clave que se entrelazan y se complementan a la perfección, creando esta experiencia única y memorable. En primer lugar, está la autenticidad de sus sentimientos. A pesar de ser personajes de una serie o película, de ser producto de la ficción, la forma en que se miran, se tocan y se apoyan, transmite una ternura y una complicidad que son difíciles de fingir, que es imposible de simular. Se nota, se siente que hay una conexión real, una química que va más allá de lo superficial, una conexión que se basa en el respeto, en la admiración y en un amor profundo y sincero. Los actores que los interpretan logran transmitir esa conexión de manera magistral, haciendo que el espectador se sienta parte de la historia, que vibre con cada emoción que experimentan los personajes. Luego está la trama, la historia en sí misma. La historia de Mert y Afra en cualquiera de sus versiones, está llena de giros inesperados, de momentos de alegría y de tristeza, de desafíos que ponen a prueba su amor, que lo someten a todo tipo de pruebas. Pero a pesar de todo, su vínculo siempre prevalece, su amor sí. Siempre triunfa.
La perseverancia y la lucha constante por estar juntos son un claro reflejo de lo que significa un amor verdadero, un amor que vale la pena. Es un amor que enfrenta obstáculos, que se cae y se levanta, que se fortalece con cada dificultad superada, con cada lágrima derramada y con cada sonrisa compartida. La trama te mantiene enganchado, te hace querer saber qué va a pasar, te hace desear que sean felices, te hace creer en el poder del amor. Además, la ambientación turca juega un papel fundamental, es un personaje más en la historia. La cultura, las tradiciones, la gastronomía, la música, todo esto contribuye a crear un ambiente mágico y exótico, que envuelve la historia de Mert y Afra, que la enriquece y la hace aún más especial. Verlos pasear por las estrechas y pintorescas calles de Estambul, disfrutar de una cena romántica con vistas al Bósforo, con las luces de la ciudad brillando en la distancia, o participar en alguna celebración tradicional, como una boda turca llena de color y alegría, nos transporta a un mundo de fantasía y romance, un mundo donde la belleza y la magia se fusionan. Turquía, con su encanto y su rica historia, se convierte en un cómplice del amor de Mert y Afra, en un escenario perfecto para su romance. Pero, y esto es algo muy importante, no solo el romance es lo que nos atrapa. La historia también aborda temas importantes y relevantes, temas que nos hacen reflexionar sobre la vida, sobre nuestras propias experiencias. Temas como la familia, la amistad, la superación personal, la importancia de seguir tus sueños, de perseguir lo que te apasiona, de no renunciar a tus ideales. Mert y Afra, a través de sus acciones, de sus decisiones, de sus luchas y de sus triunfos, nos enseñan valiosas lecciones sobre la vida, sobre el valor de los vínculos, sobre la importancia de ser fieles a uno mismo, de ser auténticos, de vivir cada día como si fuera el último, de amar sin límites. Nos demuestran que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel, que siempre hay una esperanza, que siempre hay una oportunidad para ser felices. También es importante destacar la actuación de los actores que interpretan a Mert y Afra. Su química, su habilidad para transmitir emociones, su dedicación al personaje son fundamentales para que la historia funcione, para que nos llegue al corazón, para que nos creamos su historia. Han logrado crear personajes entrañables con los que el público se identifica, con los que empatiza desde el primer momento, con los que llora y ríe, con los que sufre y se alegra. Su actuación es impecable, es natural, es auténtica, es sincera, y su entrega es total, lo que convierte la historia en una experiencia aún más inmersiva, más conmovedora. La forma en que se miran, en que se tocan, en que se expresan, en que se entienden sin necesidad de palabras, es algo que te llega al alma. Y no nos olvidemos de la música. La banda sonora de la serie o película, de la historia, es fundamental para crear la atmósfera adecuada y para acompañar los momentos clave de la historia. Las melodías, las canciones, todo está perfectamente sincronizado con las imágenes y con las emociones de los personajes, lo que contribuye a que la experiencia sea aún más intensa y conmovedora. La música es el complemento perfecto para la narrativa visual, es como un abrazo sonoro que te envuelve y te transporta a otro lugar. Las canciones, en muchos casos, se convierten en himnos de amor, en la banda sonora de la historia de Mert y Afra, en canciones que se quedan grabadas en tu memoria y que te recuerdan constantemente esa historia de amor inolvidable. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de la historia de Mert y Afra? ¿Qué lecciones podemos extraer de este relato lleno de emociones y sentimientos? Creo que la principal lección es que el amor verdadero existe, que el amor incondicional es posible. Que a pesar de las dificultades, de los obstáculos, de las adversidades, es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida, alguien con quien construir un futuro, alguien que te haga sentir completo, alguien que te complemente y te haga ser una mejor persona. Que es posible encontrar a tu alma gemela, a esa persona que te entiende sin necesidad de hablar, a esa persona que te apoya en tus sueños y te acompaña en tus miedos. También nos enseña que el amor requiere compromiso, dedicación y trabajo constante. No es algo que simplemente suceda, no es algo que venga por arte de magia, sino algo que se construye día a día, con pequeños gestos, con grandes demostraciones de cariño, con palabras de aliento, con momentos compartidos, con risas y lágrimas. Que el amor es una planta que hay que cuidar, que hay que regar, que hay que nutrir para que florezca y perdure en el tiempo. Además, la historia nos recuerda la importancia de ser valientes, de luchar por lo que queremos, de no rendirnos ante las dificultades, de ser perseverantes en la búsqueda de nuestros sueños. Mert y Afra, a pesar de las adversidades, nunca se rinden. Luchan por su amor, por sus sueños, por su felicidad, por construir un futuro juntos.
Nos invitan a ser perseverantes, a no darnos por vencidos ante las dificultades, a creer en nosotros mismos, a confiar en el poder del amor, a saber que con esfuerzo y dedicación, todo es posible. En definitiva, la historia de Mert y Afra es mucho más que una simple historia de amor, es mucho más que una serie o una película. Es una reflexión sobre la vida, sobre la importancia de los vínculos, sobre la búsqueda de la felicidad, sobre el poder del amor y la perseverancia. Es una historia que nos inspira, que nos emociona, que nos hace creer en la magia, que nos recuerda la belleza del amor y la importancia de vivir cada día con intensidad y alegría. Es una historia que nos deja una huella imborrable en el corazón. Y aquí es donde yo quiero saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de esta historia? ¿Con qué se identifican más? ¿Hay algún momento en particular que les haya tocado el corazón? ¿Qué es lo que más valoran de Mert y Afra como pareja? ¿Qué lecciones se llevan de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, compartir experiencias, crear una comunidad de amantes de las historias y del amor. Sus comentarios son muy importantes para mí, son el motor que impulsa este canal. Así que no duden en dejar sus mensajes, en compartir sus pensamientos. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hablar de esta historia tan especial, de esta historia que me apasiona. Espero que hayan disfrutado explorando el romance de Mert y Afra, y que se hayan sentido inspirados por su amor eterno en Turquía. Espero que este vídeo les haya recordado la importancia de creer en el amor, de luchar por sus sueños y de disfrutar cada momento de la vida. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si lo disfrutaron, si se sintieron conmovidos por la historia de Mert y Afra. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que aman las historias de amor, las historias inspiradoras y los viajes. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo, para estar al tanto de todas las historias, reseñas y curiosidades que preparo con tanto cariño para ustedes. Siempre estoy trayendo historias, reseñas, análisis y curiosidades que estoy seguro les interesarán y que los harán reflexionar. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo incondicional, por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de buena energía, y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, crean en el amor, crean en la magia, crean en ustedes mismos.